olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los hombres y la guerra. ¡Comenzamos! Muchas gracias por estar en un programa más de Eso no dijo Kant, en este mundo convulsivo, con tantas vicisitudes, problemas, crisis económicas, pandemias, guerra, que siendo muy sinceros, pues le dan mucho material a todos aquellos que sueñan con un cataclismo final o mundial que nos libere, nos emancipe ya y nos dé la salida de este mundo pérfido. Y yo montándome en el tren, obviamente, de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania con la guerra de Rusia. Me dio por hacer este podcast, que siendo muy sincero, hacía mucho tiempo que no hacía un podcast, no había tenido el tiempo suficiente para hacerlo, porque para quien no lo sepa, hacer un podcast lleva tiempo. Y la recopilación de la información, el análisis, la lectura, es algo que a veces lleva tiempo, mucho tiempo, estar analizando, cambiando, pensando. Pero como el tema está fresco y el tema es algo que nos va a durar todavía un rato, quisiera hablar justamente del tema de la guerra que actualmente existe en Ucrania, Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN, y sobre todo del papel que nosotros como hombres, hablo en términos generales, genéricos, jugamos en torno a este tipo de eventos. Así que antes de entrar directamente al tema de la guerra, pues sería muy bueno, o por lo menos muy interesante, hacernos una pregunta de trasfondo que nos compete, vuelvo a mencionarlo, sobre todo a los hombres, dado que los que van a la guerra han sido y probablemente seguirán siendo los hombres, en rigor de verdad. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es ser hombre para la cultura occidental de hoy? Ojo, que no estoy preguntando por la cultura oriental, ni la eslava, ni la Europa del Este, sino el anglósfera, el occidental, Europa, Estados Unidos, Australia. Entonces estos países que apelan muchísimo o empujan muchísimo la narrativa del progresismo. Y como vivimos en un mundo globalizado, que algunos llaman globo-homo, pues llega en menor o mayor grado a todos los rincones del planeta. Sabiendo, por supuesto, que Estados Unidos, Europa y estos países de la anglósfera tienen una cultura de exportación, pues no somos inmunes, obviamente, a participar de toda esta vorágine de ideas que están constantemente vertiéndose en las redes sociales, a través del cine y de los medios de comunicación. Así que la pregunta de inicio para el tema es: ¿qué es ser hombre hoy en la cultura occidental? Miren, en poco menos de un año tuve la oportunidad de leer algunos libros bastante interesantes sobre la masculinidad. Y digo interesantes porque, en rigor de verdad, hay mucho esfuerzo detrás de todo este planteamiento y replanteamiento, todas estas lecturas o relecturas en torno a la masculinidad. Y algunos de los libros que leí sobre la masculinidad son bastante interesantes, hay que decirlo así. La mayoría de ellos, no obstante, parten del supuesto de que, por cuanto el feminismo ha revolucionado y redefinido en el último siglo el papel de las mujeres en la sociedad, en un proceso que ha supuesto inevitablemente cuestionar y transformar el rol de lo masculino, el hombre de hoy debería adecuarse a dicha realidad y con ello transformarse, obviamente, del, entre comillas, macho intransigente, duro, inexpresivo, póngale todos los adjetivos peyorativos que quieras, dominante del pasado, y convertirse en el nuevo hombre sensible, compasivo, feminista, justo, equitativo y amoroso. Un problema que existe ya de partida con este tipo de estereotipos es que por lo general parten de la regla para normar lo que es lo general. Es decir, estos autores dan por hecho que el hombre occidental en términos genéricos es un violador en potencia.
Tú estás leyendo esos libros y dices, venga, que estos tipos piensan que yo soy un psicópata, o sea, un psicópata que está encerrado y que estoy detenido simplemente por los convencionalismos de la sociedad. Para los autores de estos libros parece ser que somos sociópatas, que vivimos agazapados al favor del convencionalismo social y que tan pronto los convencionalismos caigan, pues vamos a salir a destruir a la sociedad. Entonces, alimentar a la gente con estas ideas, pues, para mí no es más como ingeniería social, ¿no? Porque predispone el pensamiento de las personas y poco a poco se va como enganchando la idea de que el hombre es así. Un violador en potencia, un macho duro y un expresivo que es capaz de amar, ser equitativo, justo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en su libro Nuevos Hombres Buenos, Rick Sarbacete, así se llama, él propone que por cuanto vivimos en la era del feminismo, que él ya lo da por hecho, sea que te guste o no, él ya dice, vivimos en la era del feminismo, en la era de la mujer. Debemos entender, dice él, que ser hombre, igual que ser mujer, es un modo aprendido de estar en el mundo, de vestir, de caminar, de sentir, de pensar, de cuidar, que no es más que la vieja tesis de Simone de Beauvoir. Entonces él dice, la masculinidad trasciende por lo tanto al hecho biológico y adquiere sentido dentro de una construcción cultural. Hay una media verdad ahí. El problema es lo que sigue, ¿no? La conclusión que él sigue de esto. Dice, por lo tanto, la masculinidad, al no ser más que una construcción cultural que puede cambiar, pues debe cambiar. Y lo bueno de las construcciones entonces, según Bacete, es que pueden adecuarse a la necesidad social. ¿Y cuál es la necesidad social imperante? Empoderar a la mujer y que el feminismo, obviamente, se expanda. Entonces, para él la conclusión de todo esto es que nos dejemos llevar como hombres por la corriente, que aceptemos el mundo de hoy, del siglo XXI, que aceptemos que es feminista. Y así, dice él, pues yo creo lo dice de buena manera, al adaptarnos a este nuevo mundo y al rechazar la masculinidad, que obviamente ya sabemos que le pusieron ese poco de tóxica, esta masculinidad del pasado, troglodita, pues vamos a estar legando un mejor futuro a las generaciones siguientes que, dice él, serán feministas. Bueno, hay que decir que algo de verdad dice. La realidad es que las nuevas generaciones ya nacen con ciertas ideas que están ya vertiéndose en el tejido social y las adoptan o las aceptan como algo normal. Es como nosotros cuando vivimos la transición de la era tecnológica de los celulares, para nosotros, sobre todo los millennials, que nos tocó ver esa transición de sacar el ladrillo del celular y lo ir evolucionando hasta recibir la famosa 3G y luego cambiamos de la línea a un chip, etcétera. Pero luego las generaciones siguientes ya nacen con un celular en las manos. No vivieron la transición. Es exactamente algo lo que él está proponiendo. Es decir, si ustedes hoy aceptan esto, le va a ir mejor a las generaciones futuras, dice él. Porque las generaciones futuras van a ser feministas. Por otra parte, en su libro Masculinidad Femenina, Jack Halberstam, digo su nombre verdadero porque ahora el tipo es transexual y se dice Judith Halberstam, asegura que nuestro concepto de masculinidad tradicional, me dio mucha risa, él denomina a esta masculinidad heroica, dice. El otro lo denomina masculinidad tóxica y Jack Halberstam dice que es masculinidad heroica. Él asegura que la masculinidad heroica se construye a través de la dominación a las otras masculinidades. Es decir, nosotros como hombres construimos nuestra masculinidad en Occidente, imponiendo nuestra fuerza sobre los hombres femeninos, queers, homosexuales, y por eso somos tóxicos, dirá él. Entonces, para él es preciso que estas masculinidades heroicas dejen de construirse partiendo de las masculinidades femeninas, homosexuales, queers, y que dejemos de considerarlas como sobras despreciables, porque también son masculinidades, dirá él. Y él habla, yo creo, proyectándose porque él mismo, siendo un hombre, ahora es transexual. Entonces él dice que nosotros, en nuestro afán de dominar y establecernos como única masculinidad, pues estamos haciéndole un daño terrible a la sociedad porque no aceptamos que existen otras masculinidades. Entonces él nos invita a interactuar con estas otras masculinidades a fin de que todos seamos felices. No sé si él está obviando o por lo menos ignora la parte que subyace en todos nosotros, que es esa parte natural, ¿no? Que la voy a abordar un poquito más adelante. Entonces da igual si lees Masculinidad Debate, que no es más que obviamente lo que está replanteado en el tejido social, de si el hombre se crea, el hombre nace, etcétera, etcétera. Da igual si lees El hombre que no deberíamos ser, que es un replanteamiento de cuáles son aquellas conductas que deberíamos rechazar, que vienen siendo las mismas, ¿no? Ese estereotipo de que ser duro, ser inexpresivo, etcétera.
es malo per se. Está otro libro que se llama Masculinidades Alternativas, que va muy de la mano con lo que dice Jack Halberstam, de que hay masculinidades gays, homosexuales, transexuales, que debemos de respetar. Está Macho Soft, un libro un tanto más duro, que básicamente dice, sí lo dice así abiertamente, que los hombres somos lo peor que le puede haber pasado a la sociedad, y casi habla de una forma idílica en que debería existir una sociedad gobernada por mujeres. No sé si este tipo sepa que Europa tiene una de las representaciones más grandes de mujeres en la actualidad en cuanto a la política. Luego está masculinidad femenina, pues ya el título te lo dice, machismo invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas obras versan sobre lo mismo, que en resumidas palabras y sin el filtro de la corrección política se puede resumir de la siguiente manera: el hombre debe convertirse en otra mujer o en un súbdito de la mujer, porque el siglo XXI es feminista. Quédate conmigo en Eso No Dijo Can, continuamos. Ahora bien, mira, todos estos patrones de pensamiento, paradigmas, todas estas ideologías mentales, pues en determinados momentos históricos, obviamente, actúan con tal fuerza, está contenida como una olla de vapor, que se vuelven similares a una ola imparable, a una marea sociológica, un ciclón, un tsunami. Y en la cúspide, cuando llegan a ese punto de inflexión, pues son sumamente destructivas en su aplicación. Cualquier movimiento de ideología, incluido el cristianismo, por supuesto. Es como una verdadera ola. Muchos también se montan o se suben a la ola por oportunismo, como todas las marcas. Y pues también hay que decirlo por una cuestión de supervivencia, porque en este mundo globalizado, si tú no te pintas de colores, pues quedas fuera del mercado. Pues es una supervivencia institucional o también personal para tratar de quedar bien con los demás. Entonces esto explica incluso por qué algunos políticos, a pesar de que no sirven para nada, porque ni las cuotas de género, ni tampoco su Secretaría de la Mujer, ninguna de esas estupideces han ayudado a bajar los feminicidios. Esto explica por qué algunos políticos siguen montados en el tren del mame, pero no hacen nada realmente, porque lo único que están tratando de hacer es salvaguardar su persona, ¿no? Su ethos. Incluso algunas religiones, algunas denominaciones que antes se decían conservadoras, ahora se terminan casando gays y ordenando transexuales. ¿Por qué? Pues para montarse o subirse al tren del progresismo, de la evolución social, etc. Esto obviamente ha promovido en Occidente, y gracias a la globalización, vuelvo a decirlo, en menor o mayor grado, una marea sociológica, donde claramente quien no adopta este tipo de visión, de narrativa, de pensamiento, pues es considerado un retrógrada, ¿no? Y ya viene con muchos años de antelación esto, y se viene como llegando al punto de inflexión. Es considerado un hombre cavernario, un nazi. De hecho, esta palabra la vas a empezar a escuchar muchísimo como el arquetipo de la maldad hoy en la guerra de Rusia contra Ucrania. De repente, Ucrania se vuelve como el país al que hay que defender, y el mass media empieza como a empujar, a inyectar sus millones de dólares ahí en la narrativa para cambiar o predisponer la actitud de la gente que los escucha. Y Rusia es el arquetipo de la maldad al que hay que vencer, al que hay que destruir. De hecho, una noticia reciente dice que Facebook está permitiendo o va a permitir que se hagan declaraciones de matar a Putin, ¿no? Lo cual te dice mucho de cómo juega el mass media con qué bando debes de estar, ¿no? Y esto habla muchísimo de ¿qué es lo que representa Ucrania para Occidente? Pues representa justamente todos esos valores de la democracia, el progresismo, etc. Y Rusia representa justamente todo lo contrario. Están anquilosados en la ortodoxia, se creen cosacos, están anquilosados en sus ideas contra homosexuales, etcétera, etcétera. Esto obviamente está llegando al punto de inflexión que ya se está empezando a llevar a la guerra, al terreno de la guerra híbrida, que ya no se juega nada más con armas, con misiles, sino que se juegan todos los frentes culturales, económicos, políticos, hasta desembocar en el conflicto armado, que será, yo creo, lo último que nos va a tocar ver. Entonces,
¿quién va a ser ahorita el ser que necesita ser civilizado? Pues los prorrusos. Los rusos son los que necesitan ser civilizados, educados, ayudados. ¿Por qué? Porque son los terroristas en este momento, los locos, los genocidas. Por eso, obviamente, en Occidente el cine tiene tanta fuerza, los medios de comunicación son tan fuertes y han emprendido por ellos mismos la sagradísima tarea de educarnos o educar a los de nosotros que somos incivilizados, retrógradas, que nos rehusamos a cambiar o por lo menos nos rehusamos a seguir como borrego la narrativa que se impone. Y una forma, por ejemplo, que probablemente ya te has dado cuenta en tu casa con Netflix, es introduciendo los papeles pues, de los luchadores sociales, de la justicia social en sus películas, revirtiendo los papeles de los protagonistas por gays, por transexuales, por negros, por lesbianas, por feministas, que independientemente de estas personas, el hecho de hacerlo ya impone una narrativa, ya predispone al pensamiento. Entonces, como sucede con cualquier movimiento, cuando el movimiento crece mucho y adquiere cierto respaldo político, pues empieza a creer con la pretensión de decirte qué creer, qué hacer, cómo pensar y cómo vivir. Hasta hace poco muchísimos estaban preocupadísimos por el COVID, pero hoy que la narrativa cambió a través de los medios sociales, hoy todo mundo tiene su banderita Ucrania. Es decir, es como una incapacidad de ver, de discernir, de tener un cierto criterio de hacia dónde nos llevan los medios de comunicación y por qué insisten tanto en hacernos pensar de cierta manera. Entonces, estas personas razonan que deben implementar forzosamente este tipo de medidas para civilizarnos o para civilizar al resto de los pueblos que no concuerdan con esta narrativa. Y aquí entra justamente esta hegemonía que Occidente persigue, que cuando a alguien de peso se le opone, pues hay que destruirlo a toda costa, ¿no? Sucedió cuando Donald Trump empezó a ir en contra justamente de los valores que Estados Unidos representa en su democracia, diciendo que había existido un fraude en las elecciones. Fue literalmente baneado de todas las redes sociales, ¿no? Esto habla muchísimo de cómo la hegemonía occidental, la anglósfera, intenta por todos los medios imponer lo que ellos creen es justo, sagrado, equitativo y bueno, a la par de lo que va a ser injusto, malvado, genocida, nazi, incivilizado, troglodita y retrógrada. ¿Sabes qué es lo más raro, volviendo al tema de los hombres? Es que Hollywood, aunque tiene sus cuotas de género y es ya casi una imposición que tienen que poner a un personaje discriminado, un homosexual, un negro, un latino, en sus películas, lo raro es que no hace esto en China, ¿eh? Las películas en China no pueden estrenarse si viene algún personaje gay o viene algún personaje que represente valores occidentales que en China no son bien vistos, porque están prohibidos. Y China hace todo lo contrario de lo que hace Occidente. Es decir, China tiene una secretaría abocada específicamente al desarrollo de valores orientales, donde se habla justamente de la gallardía, de la fuerza, del estoicismo, del valor del general militar chino. Y yo me pregunto por qué lo hace China, por qué lo hace Rusia, por qué lo hace Hungría, por qué lo hace Polonia. Porque son otros países que han emprendido una lucha contra esos modelos progresistas, ¿no? Hungría, Polonia, Rusia. Y lo que tienen en común estos países es que son gobernados por hombres que representan justamente el estereotipo de lo que es ser dicho un hombre tóxico en Occidente, ¿no? El cosaco en Rusia, el estoico en Europa del Este, el general en China. Así que preguntémonos algo sinceramente. Si estallase realmente un conflicto armado a nivel mundial, si estallase una tercera guerra mundial, ¿qué tipo de hombre sería el que fuese capaz de defender a sus mujeres? ¿Cuál sería realmente el estereotipo de hombre que sería el apto e ideal para defender una familia, para defender a una mujer en medio de la crisis que se vive en una guerra? Un ejemplo: al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos entraron en Berlín, violaron a poco más de 1 millón de mujeres. Y esto no se debió a que los alemanes estuviesen feminizados, esos hombres eran lobos, sino que habían muerto. Pero un caso contemporáneo se da, por ejemplo, en Suiza, en donde las grandes olas de migración musulmana al país, gracias a las cuotas de progresistas de la Unión Europea, pues dio como resultado una ola de violaciones jamás vista. Incluso tuvo que ser maquillada y ocultada por los medios de comunicación occidentales. Hoy, la izquierda y el progresismo en sus patrones mentales puede que sean muy similares a lo que fue el cristianismo fanatizado y agresivo del siglo III y siglo IV, ¿no? Que buscan una suerte de justicia social, que hablan de ciertos derechos de las minorías, y estos discursos de supuestamente igualdad social apelan a los deseos naturales de los seres humanos, muy parecido a lo que hacía Marx cuando apelaba justamente a la empoderación de la clase obrera. Y al igual que el cristianismo es distorsionado, que acabo de mencionar,
prende fuego en las personas, en los instintos de las personas, también los medios de comunicación y las élites de forma oportunista convierten una narrativa en un impulso que predispone a la gente a tomar una actitud sobre cosas que no tienen un criterio adecuado. Esto explica que incluso hasta ciertas personas, por miedo a ataques personales, empresarios, tiendas, tienen que cambiar su modo de pensar para poder sobrevivir. Y esta también, señores, esta también es una guerra. Y eso se llama guerra híbrida. Una guerra cultural, una guerra política, una guerra económica, una guerra social, que probablemente no te has dado cuenta, pero está desembocando ya en este momento en dos polos, Occidente y los eslavos, ¿no? Que probablemente desembocará en una guerra mundial. Quédate conmigo, continuamos en Eso No Dijo Kant. En 1896, un personaje enigmático publicó un libro bajo el nombre falso de, me reservo el nombre, denominado, me reservo también el título del libro, que es considerado hasta la fecha como uno de los libros más incendiarios, tajantes, crueles que se han escrito alguna vez. Nadie sabe a ciencia cierta quién es el autor. Algunos especulan que fue Nietzsche. Otros dicen que fueron los críticos de la religión del siglo XIX, Jack London o Arthur Desmond. La realidad es que hubo intentos exhaustivos de dar con el autor y juzgarle, pero nunca se logró encontrar. Nunca se supo quién escribió el libro. Pues obviamente esto rodeó todavía más al libro de una suerte de halo místico, oscuro, fascinante, atrayente, la curiosidad, que lo mantuvo entre el odio, la fascinación, la admiración, la curiosidad por muchos años. Después se perdió de vista. En los años 40, el libro resurgió y se puso a la venta con una leyenda en la portada que decía: se recomienda tener discreción con este libro, dado que no es para mentes débiles. Obviamente la leyenda causó un impacto totalmente contrario a lo que pretendía y se volvió un tremendo éxito de ventas, lo cual asustó nuevamente a los editores y se retiró. Hace poco Amazon publicó una versión digital, la cual tuve la oportunidad de leer, y es fascinante. Y es fascinante por una razón. El libro influenció las decisiones políticas y públicas de personajes como Theodore Roosevelt, von Bismarck, Abdul Hamid, Anton LaVey, von Plehve, entre muchos otros. Este último, Anton LaVey, quien, para quien no sepa, es el escritor de la famosa Biblia satánica y el sacerdote de la Iglesia Satánica de Chicago, el fundador. En muchos sentidos, plagia de manera textual algunas de las ideas del libro, que para resumirlo, tiene una suerte de darwinismo social extremo extraído, no sé de qué autor, pero que tiene mucho que ver con la voluntad de poder de Nietzsche. Por eso muchos concluían que Nietzsche lo había escrito. Y por mucho tiempo se creyó que Nietzsche era el autor. Aunque no es así.
Pero hay como una suerte de curiosidad en torno a la figura de Nietzsche como el mayor rival del cristianismo. Sobre todo por ese famoso aforismo, el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, que dice Dios ha muerto. Que hay que ser muy sinceros al decir que la Gaia Ciencia fue uno de sus libros menos vendidos, menos famosos. Pero con el pasar del tiempo, el aforismo 125 despertó mucho la curiosidad, sobre todo de grupos religiosos que pusieron en auge el libro. Y hay que decir que hasta la fecha, lo que la gente se le viene a la mente cuando escucha a Nietzsche es casi un arquetipo de rival anticristo del cristianismo. Y esa frase pues resulta como el clímax del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Se le ve como una suerte de agente disolutor que carcome los cimientos de la religión cristiana, como el rival oscuro de la fe, como el adalid del diablo y destructor de la moral cristiana. Y por eso muchos creían que él había escrito ese libro. Pero ¿qué tal si te dijera que en el siglo XIX, en Rusia, una serie de filósofos llamados los buscadores de Dios consideraban a Nietzsche un profeta religioso, un enviado de Dios para alertar al pueblo occidental? Y sí, fue durante el siglo de la Plata donde estos buscadores de Dios se embarcaron en el intento de establecer una rusificación de Nietzsche, porque ellos, viendo que la sociedad iba, obviamente hablando escatológicamente, hacia un vertedero de desdicha con la homosexualidad, con la degradación moral, dijeron: el cristianismo no puede contener esto, tenemos que buscar un modelo, y lo encontraron en Nietzsche. Y se lanzaron a la rusificación de Nietzsche, primero a través de una lectura crítica, cautelosa, y luego ya muy entrada a la primera década del siglo XX, a través de una lectura ya muy entusiasta, muy apologética, ya muy propia, una relectura de Nietzsche que tenía por fin estrictamente la revitalización de la religión cristiana, condicionada por el pensamiento del grandísimo filósofo ruso, uno de los más grandes que ha existido, Vladimir Soloviev. Y partiendo de Nietzsche, ellos orientaron su pensamiento de forma escatológica. Seguían la idea, obviamente, de un fin de la historia occidental y sugirieron un modelo antropológico que despertara el potencial creativo del ser humano, ¿no? Nietzsche también hizo eso. Nietzsche buscó ese patrón de una antropología que superara al cristianismo, pero Soloviev y los buscadores de Dios pretendían conseguir ese objetivo inyectando nueva vida al cristianismo usando a Nietzsche. Entonces, Soloviev señala dos realidades. Él dice: Nietzsche tiene razón cuando dice que existe la realidad del paganismo y la realidad del cristianismo. El paganismo, dirá Nietzsche, es la verdad de la tierra, el arte, la belleza física, lo dionisiaco, la autoafirmación. El cristianismo, dice Soloviev, es la verdad del cielo, la vida eterna, el amor fraternal, la piedad, la castidad, la autonegación. Para Nietzsche estas dos visiones son opuestas, son contrarias, deben estar peleadas. Y por ello Nietzsche busca en un modelo antropológico que despierte el potencial humano a través de la superación del cristianismo en su famoso Übermensch, su superhombre, su eterno retorno. Entonces que Soloviev y los buscadores de Dios trataban de buscarlo haciendo una síntesis del pensamiento cristiano, el pensamiento de Nietzsche. Y Soloviev, sobre todo, se da cuenta que Nietzsche alcanza niveles de prodigalidad religiosa que quizás sin que se diera cuenta o estuviera pensando en ello, propuso inconscientemente, según Soloviev, la base del cristianismo que resultaría victorioso en el futuro. El cristiano, dice Soloviev, deliberadamente rechaza lo pagano, exalta lo espiritual y niega la carne y la vida eterna. Es una religión nihilista que cultiva el sufrimiento, la muerte, que niega lo dionisiaco, la alegría del vivir y se refugia en el más allá. Promueve el ascetismo, la supresión del deseo físico, etcétera, etcétera. Y en este cristianismo, Cristo se entiende como la personificación de lo espiritual y se ve su naturaleza carnal como inferior o superflua. Y se exalta la mansedumbre, la humildad, la autonegación como superlativas. Es el cristianismo tal y como lo entiende Tolstoy, decía Soloviev. Y en ello, el novelista coincide con Nietzsche en decir que frente a Nietzsche esto obviamente es una aberración. Entonces Soloviev dice, lo que se tiene que hacer es conservar lo esencial del mensaje cristiano, pero dotar de una vitalidad de aquello que considera Nietzsche pagano e inyectárselo al cristianismo, que da como resultado el hombre que podrá salir avante en la religión cristiana del futuro, el siglo XXI en el que estamos hoy, en medio de todas las vicisitudes vorágines, convulsivas que tendrán que vivir. Mucha gente en ocasiones piensa que
La compasión, el amor, la bondad, la templanza son virtudes que deben ser realzadas dentro del cristianismo, pero lo hacen en detrimento de todo aquello que Nietzsche considera también que forma parte de la naturaleza humana. Esta concatenación que debería existir entre estos elementos del cristianismo y estos pensamientos que también son parte de la naturaleza humana es lo que, según Soloviev, le daría relevancia al cristianismo del futuro. ¿Es así? Bueno, comparemos hoy a la visión progresista, religiosa, hablando en términos sociales, religiosa, del occidente moderno, y comparémosla con la visión religiosa, social, del oriente eslavo. Tú decides.